A continuación vamos a compartir cómo elaborar el pan de feria o pan de fiesta. Este pan es originario del estado de Tlaxcala. Ahí es donde elaboran el mejor pan de este estilo. Lo que vamos a hacer aquí es una especie de pan casero, pero siempre conservando lo mejor que se pueda esta tradición. Y bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar en sí son 500 gramos de harina, 2 huevos completos, 15 gramos de levadura fresca, esto que tengo acá son 2 gramos de sal, 25 gramos de mantequilla, 50 gramos de manteca vegetal. Esto que es acá solamente son 130 gramos de azúcar. Por kilo serían 260 o hasta 300. Esto que es acá son 200 mililitros de agua. Y también vamos a necesitar 2 tapas de esencia de nuez. Para este pan también se le echa, bueno, más bien se le pone una hoja de zapote. Para las personas que no vivan en México o que les cueste mucho trabajo conseguirlo, con la esencia de nuez estará bien. Y bueno, pues ahora vamos a mezclar todos los ingredientes y ahorita les vamos a mostrar cómo quedó. Ahorita continuamos en un momento más. Y bueno, pues vamos a mezclar todos los ingredientes. El azúcar, el agua y las 2 tapas de esencia de nuez. Una y 2. Y ahora todo esto lo vamos a mezclar junto hasta conseguir una mezcla homogénea. Tenemos que deshacer muy bien la mantequilla. Y bueno, recuerden que si van a utilizar levadura seca sería la mitad de cantidad de la que estamos utilizando. Este pan en sí es blanco, por eso es que no lleva el colorante. Y también dependiendo de la zona o del clima que esté haciendo en su localidad, será el tiempo de espera de la masa. Ahorita nosotros lo que vamos a hacer es mezclarlo lo más rápido que sea posible para que no nos gane el clima. A pesar de que es temprano, ahorita está nublado y está haciendo un poco de frío. Ya empezaron las lluvias por aquí. Así que ahorita les digo cuando terminemos de amasar, para que sea más fácil y tengan una mejor idea de cuánto tiempo tuvimos que esperar o dejar reposar esta masa antes de empezar a darle forma a nuestro pan. A ver. Bueno, vamos a ver. Gracias a la esencia se puede percibir perfectamente bien cómo huele a nuez. Y también la nuez que lleva adentro. Ahí se pueden ver unos trozos. Y bueno, pues ahí está. Ya casi terminamos de amasar. En sí, cuando es poquita masa, rápido está, no requiere de mucho tiempo. Incluso todavía podría agregarle otros 25 mililitros de agua si ustedes lo desean, o si ustedes quisieran agregarle o dejar más suave, todavía hasta 25 mililitros más por cada medio kilo es aceptable. Y bueno, pues ahí está. Rápido estuvo. Ahora esta solamente la vamos a cubrir con una manta, un plástico. Y a ver, ahorita les digo la hora. Son las 11:25 am. Vamos a ver qué tiempo la vamos a dejar reposando antes de empezarla a elaborar.
A ver, la consistencia es suave. Y ahí está. Bueno, ahorita ya casi va a estar lista nuestra masa, pero además de eso vamos a necesitar esto que es la hoja de zapote. Ahorita ya está desinfectada, ya solamente la estamos escurriendo, es para que se mantenga fresco el pan y también para que le dé sabor. Esto que tengo acá es manta y también vamos a necesitar plástico o bolsa dependiendo del tamaño o la cantidad más bien de los panes que vayamos a hacer. También necesitaríamos papel encerado para colocar el pan, solo que ese no lo pudimos conseguir. Entonces, estos son otros utensilios para este pan tradicional de feria o de fiesta. Y bueno, pues ya en un momento más empezamos a agarrar nuestra masa, mientras vamos a poner a escurrir estas hojas y continuamos con lo demás. En este momento son las 2 de la tarde con 15 minutos. Alcanzó esta dimensión nuestra masa y es momento de empezarla a tomar. Bueno, pues para empezar vamos a pesar las mancuernas. El tamaño depende en sí de cada persona, de cada panadero, de cada lugar en donde se compre este pan o donde se adquiera. Nosotros aquí vamos a hacer uno que es chico, pero por ejemplo si ustedes lo quieren hacer más grande, simplemente vayan al tamaño. Ahorita nosotros vamos a pesar estas mancuernas de 100 gramos cada una. A ver, vean ustedes, aquí está. Aproximadamente saldrán unos 6 panes para 6 piezas. Pero no se podría considerar que son unas piezas grandes, son más bien chicas. Pero bueno, de todas formas ahorita acá me quedo pesando. Y ahorita les compartimos. Ahorita vemos cuántas salieron en total. En total nos salieron 9 mancuernas de 100 gramos cada una. Esta ya no nos va a alcanzar, esta es de 90 gramos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es partirlas a la mitad. Y vamos a formar el pan de feria o pan de fiesta. Con un poquito de harina. Vamos a estirar cada mitad de la que tomamos. Lo más parejo que sea posible. Y luego la vamos a doblar. A ver, ahí está. Si tuviéramos el papel encerado, si lo hubiéramos conseguido, ya como está así, simplemente lo vamos a ir lo colocaríamos sobre ese mismo papel encerado. Y el papel encerado sirve para que no se despedace nuestro pan, para que no se deshaga. Entonces ahí está. Y a ver, así los vamos a ir formando. Pues aquí ya tenemos hechos unos panes. Son de diferente forma. En sí existen muchas figuras, pero los más comunes son estos que tenemos aquí. Son un poco alargados. Y estos son igual, pero son un poco más anchos. Pero si se perdieron algún tipo de detalle de cómo se hicieron, ahorita vamos a hacer otros cuantos más. El último que nos hace falta. Bueno, pues aquí ya tenemos las mancuernas. Recordamos son de 100 gramos. Las vamos a partir a la mitad. Y cada una de estas la vamos a estirar a unos 20 centímetros aproximadamente. 22. Ya estando así, solamente se doblan y se colocan. Regularmente llevan 6 piezas. Ahí está. Y ahora estas las vamos a dejar reposar. Les vamos a dar 2 untadas, una ahorita con huevo, una ahorita y otra cuando esponje después otro poquito más.
Ahí está. Ahorita les digo qué hora es y también les vuelvo a avisar cuando sea el momento de untarla de nuevo. Y ya la última pieza. Ya que están acá, las vamos a ir acomodando para que todas vayan en una sola fila. Ahí está. Ahorita las vamos a untar. Bueno, pues acá está el huevo. Es un huevo completo. Vamos a batirlo todo. Le vamos a dar la primera untada en este momento. En este momento son las 2:32. Y vamos a ver cuánto tiempo nos va a dejar. Vamos a dejar esponjando este pan. Ahí está. En este momento ya son las 4 de la tarde. Ya aumentó el pan su tamaño. Ahí se ve un pedazo de nuez. Ya esponjaron mejor. Y es momento de darle la segunda untada. Y ahora sí ya le vamos a poner el ajonjolí. El ajonjolí solamente se le va a poner a los lados, en las orillas de cada uno de estos panes. A excepción de este redondo que hice aquí. Este sí va a llevar en todas partes. Ahí está. Y ahora sí vamos a echarle el ajonjolí. Nada más aquí. Y de este lado. Y ahora ahí va de nuevo. Y ahora vamos a esperar. De todas maneras, antes de hornear les voy a decir qué hora es, para que se vayan haciendo una idea. Ahí está. Y este igual todo. Ya estarían listos para hornear. Solamente hay que esperar otro poco más y ya los metemos a hornear. Se hornean a unos 160 grados centígrados o hasta 180. Este, como es un poco más grande, necesita más tiempo en el horno. Bueno, excepción en el horno de leña, que es más rápido. Bueno, ahorita nos vemos. Finalmente son las 5:10 de la tarde. Nuestro pan ya esponjó. Nosotros ya lo vemos aquí listo para entrar al horno. Y ahorita ya lo estamos precalentando. La temperatura son 150 grados centígrados. Y cuando entren estos panes le vamos a subir a 160, 170. Y bueno, en 15 minutos más los metemos. Y vemos cuánto tiempo dilataron ahí adentro. Bueno, pues ahí están ya nuestros panes. Ahorita ya les subimos a 160 grados centígrados. Los vamos a dejar. Son las 5:25. Vamos a ver qué tiempo van a dilatar ahí adentro. Y bueno, son las 5:40. Y ya salieron. Acabamos de sacar estos panes del horno. Ahí se pueden apreciar. Ahí están. Ahora solamente tendríamos que esperar a que se enfríen. Pero para aprovechar bien la luz, ahorita acá ya tengo la cama de las hierbas. Y ya los vamos a envolver. Esta es la hoja de zapote. Regularmente el papel se le pone para que no se deshaga. Pues este está caliente todavía. Hay que esperar a que se enfríe por completo. Lo vamos a poner ahí. Bueno, esto solamente simulando. Se pone ahí abajo y se le ponen unas hierbas, o bueno, de la hoja del zapote encima. Posteriormente se empieza a envolver. Y bueno, dependiendo de la manta, del tamaño de la manta y del tamaño de las piezas que ustedes hagan, será. A ver, ahí se ve el pan.
Ahí alcanza como para unas tres piezas. Esto que tengo aquí es 1 metro de manta. Y bueno, pues se hace su camita de la hoja. Y ya después se coloca encima. Ya se envuelve. Ahí está. Que no le pega el viento. Se envuelve todo bien, a modo de que no le pegue el viento. Y finalmente se mete en una bolsa de plástico. Y bueno, pues eso sería todo. Esperamos que este pan también sea de su agrado. Y bueno, pues nos veríamos hasta el próximo video. A ver, ahí se ve. También se me estaba olvidando mencionarles que es importante que el pan se quede por lo menos un día entero envuelto en todas las hojas de zapote, en la manta y en la bolsa. La bolsa es para que no se endurezca y para que no le pegue el viento. La consistencia de este pan es suave, este pan es blanco, ahí se puede observar. Y bueno, pues esperamos que pudiera llegar a ser de su agrado, tanto como el que preparan en nuestro estado vecino de Tlaxcala. Y bueno, mandamos un saludo a todos los maestros panaderos de allá y esperamos que este video haya sido de su agrado.